Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Bienes y Derechos Reales. Por aquí su profesor o facilitador, Angélica Castellano. Hoy vamos a retroalimentar dicha cátedra con referencia al tema. Les doy la bienvenida en este nuevo periodo de LATAM y bueno, espero poder hacer feedback, compartir ideas y criterios con relación a el derecho civil venezolano y esta cátedra tan importante en nuestra carrera. Cuando nosotros nos referimos a los bienes y los derechos reales, son aquellos que constituyen una de las dos grandes ramas del derecho patrimonial. Eh, Junto a los derechos de crédito o personales. Se regulan principalmente en el libro segundo del Código Civil de Venezuela, titulado de los bienes de la propiedad y sus modificaciones. A continuación, se presenta una introducción clara y estructurada a sus conceptos fundamentales, caracteres y clasificación. Ante todo, tenemos que preguntarnos qué es un derecho real. Un derecho real es el poder jurídico, directo, inmediato y oponible frente a terceros. O sea, es erga omnes, que tiene una persona sobre un bien, el cual es para aprovecharlo parcial o totalmente. A diferencia de los derechos personales, donde vinculas a las personas, como por ejemplo quedo de deudor, en el derecho real la relación matemática jurídica es de sujeto a objeto. Hay unas características principales como inmediatividad, donde el titular ejerce su poder sobre la cosa de forma directa, sin necesidad de que intervenga un intermediario o deudor para obtener utilidad del bien. Es absoluto, es erga omnes. ¿Por qué? Porque se hace valer contra cualquiera, toda la sociedad tiene el deber de abstenerse de perturbar el ejercicio de ese derecho. Tenemos un derecho de preferencia. ¿Por qué? Porque es ius praeferendi. El titular del derecho real tiene prioridad sobre los acreedores comunes o sobre los derechos reales posteriores sobre el mismo bien. También tenemos lo que es el derecho de persecución, ius persequendi. El titular puede buscar, reclamar y recuperar la cosa de manos de quien quiera que la posee de forma ilegítima. Los bienes como objeto del derecho real, como lo dice nuestro Código Civil, establece la gran división de los bienes en del ordenamiento jurídico venezolano. Las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles o inmuebles. Tenemos que los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su sustancia por su naturaleza, como por ejemplo los terrenos, o que están destinados permanentemente a ellos por su destinación o por el objeto a que se refiere. Tenemos también bienes muebles, que son aquellos que pueden cambiar de lugar por sí mismos o por fuerza del exterior. También tenemos una clasificación de los derechos reales en el Código Civil venezolano. Esta doctrina civilista venezolana divide los derechos reales principalmente en dos categorías: el derecho real pleno y los derechos reales limitados.
El derecho real pleno, la propiedad, por ejemplo, es el derecho real por excelencia. La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas en la ley. De aquí se desprende sus tres atributos clásicos: el ius utendi, el fruendi y el autendi. El ius utendi es utilizar la cosa para el fin que fue creada. El gozar, el us fruendi, es percibir los frutos naturales, industriales o civiles que produzca el bien, por ejemplo, los alquileres de una casa. Y el ius abutendi, el disponer, es la facultad de enajenar, vender, donar, destruir de forma legal o gravar el bien. Tenemos también lo que son los derechos reales limitados o de goce sobre la cosa ajena. Otorgan facultades parciales de uso y disfruto sobre un bien que pertenece a otra persona. El activarse comprimen temporalmente las facultades del propietario. Tenemos también lo que es el uso del fruto o llamado el usufructo, el cual es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenecen a otro, con la obligación de conservar su forma y su sustancia. Tenemos el uso y habitación, que es variantes más restrictivas del usufructo, el uso de derecho a percibir los frutos necesarios para las necesidades del usuario y su familia. La habitación otorga la facultad de ocupar el espacio indispensable para la morada de una persona y su familia en casa ajena. Tenemos aquí servidumbres prediales, un gravamen impuesto sobre un predio, vendría siendo el sirviente, para la utilidad de otro predio, que vendría siendo el dominante, perteneciente a distinto dueño. El ejemplo clásico es la servidumbre de paso en terrenos enclavados. Tenemos también derechos reales de garantía. No buscan el goce del bien, sino asegurar el cumplimiento de una obligación principal, un crédito o un préstamo. Si el deudor no paga, obviamente el acreedor puede ejecutar el bien en forma judicial. Tenemos también la hipoteca, derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor. Para asegurar el pago de una obligación, el bien permanece en manos del deudor. También tenemos lo que es la prenda, que es el contrato y derecho real por el cual el deudor entrega un bien mueble al acreedor para garantizar el crédito. Esto implica el desplazamiento de la posesión física de la cosa. Tenemos un concepto de posesión. Es fundamental no confundir la propiedad con posesión. El Código Civil define la posesión como la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona. La posesión es una situación de hecho protegida por la ley a través de los interdictos, mientras que el derecho real es una situación de derecho. Un propietario puede no tener la posesión de su vehículo porque se lo robaron, pero sigue manteniendo el derecho real de propiedad sobre él. ¿Por qué? Porque tiene la documentación. Eh, Tenemos, aparte de estos conceptos que se han dado, ¿verdad? Con relación a lo que es los bienes y derechos reales, también tenemos bienes muebles e inmuebles en el derecho civil de Venezuela.
En general, los bienes refieren a las cosas que perduran en el tiempo y pueden cambiar de una mano a otra en diversos tipos de transacción. Al clasificar los bienes de acuerdo con su naturaleza, distinguimos entre bienes muebles e inmuebles, como los dijimos hace rato. También tenemos afectos civiles, ¿no? Fiscales, mercantiles y de registro contable. Es necesario conocer otras características que compartan los bienes muebles e inmuebles, así como también que los diferencian. A continuación, les vamos a presentar unas comparaciones con relación a bienes muebles e inmuebles en el derecho civil venezolano. Por ejemplo, bienes inmuebles, públicas o privadas. En este caso, está articulado en el 525 del Código Civil venezolano. Y los bienes muebles, públicas o privadas, en el 525 del Código Civil venezolano. Tenemos el criterio de distinción que vendría siendo el articulado 526 y en los bienes inmuebles, el físico, que vendría siendo el 532 del Código Civil. Toda construcción adherida de modo permanente a la tierra que sea parte de un edificio, en este caso es la naturaleza, 527 del Código Civil, cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio, vendría siendo el 528 del Código Civil venezolano, todos los objetos muebles que el propietario ha destinado a un terreno, a un edificio, para que permanezcan en él. 529. Tenemos también bienes que pueden cambiar de lugar, vendrían siendo los bienes muebles, bien por sí mismos o por movidos por fuerza exterior, 532 del Código Civil venezolano. Eh, Hay diferentes limitaciones legales para la propiedad, ¿no? Tenemos innumerables limitaciones legales. La transmisión de la propiedad y la constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles, si ni ha sido previamente registrado, no surte efecto contra tercero que por cualquier título haya adquirido o conservado legalmente el inmueble. Tenemos también la eficacia de la protección de la propiedad, se protegen los bienes inmuebles en materia penal y civil, se pueden construir por simple afectación, o sea, mediante el registro de un documento en virtud del cual el bien queda específicamente afectado al pago de una deuda determinada. La garantía que constituye así recibe el nombre de hipoteca, son garantías reales. Cuando hablamos de medidas preventivas, en inmuebles, estamos hablando de prohibiciones en enajenar y gravar. Y así diferentes situaciones, ¿no? Tenemos también eh, los derechos esenciales, como por ejemplo la enfiteusis, que son los derechos de habitación y la servidumbre. Eh, Tenemos de verdad diferentes conceptos con referencia a la clasificación también de los bienes en el Código Civil venezolano. Tenemos de goce y disfrute, como lo dije anteriormente, de garantía, la hipoteca, estamos así haciendo como un resumen. em, y tenemos también lo que es la posesión, ¿no? La posesión eh, en el Código Civil venezolano tenemos que eh, eh, de una cosa o el goce de un derecho ejercido por nosotros mismos o por medio de otra persona con la intención de tenerlos como propios, se presume de buena fe
que el poseedor actúa como propietario a menos que se demuestre lo contrario. Es una tenencia de la cosa, por decirlo de alguna manera. De acuerdo con el Código Civil venezolano, esta figura legal se desglosa en los siguientes aspectos. Tenemos elementos de la posesión, estamos hablando del corpus, que vendría siendo el elemento material o físico, o sea, es decir, tener el control o la tenencia real de la cosa. Ahí nos referimos cuando nosotros tenemos la posesión en la mano. O sea, tenemos la cosa en el poder, en el uso, en el goce y el disfrute de esa cosa, ¿no? Es por eso se llamamos el corpus. También tenemos lo que refiere al ánimos. El ánimos, el elemento psicológico, lo que denominamos la intención de actuar y comportarse como el dueño o titular del derecho. O sea, yo estoy dentro de la posesión, hablando del corpus, y el ánimo es que yo actúo como el dueño, el poseedor de esa cosa, ¿no? Y la mantengo como buen pater de familia. eh, esa es la intención, ¿no? De ese ánimo de poseedor. Tenemos también tipos de posesión, ¿no? Tenemos la posesión legítima, cuando la posesión es continua, no interrumpida, es pacífica, es pública, no es equívoca y se tiene la intención de poseer como dueño. Está la de buena fe, cuando el poseedor cree razonablemente tener el título válido para poseer y desconoce cualquier vicio en su derecho. Tenemos unos efectos jurídicos principales, como es la protección legal, donde el poseedor legítimo cuenta con los llamados interdictos posesorios para defenderse en caso de ser despojado de la cosa, como el interdicto de amparo o lo que es la restitución. También tenemos lo que es la prescripción adquisitiva o denominada también el usucapio, tras un periodo continuado que según el Código Civil suele ser de 10 a 20 años dependiendo del caso. Y la posesión legítima puede convertirse en el derecho de propiedad formal. Eh, tenemos también, cuando nos referimos al derecho de posesión, en el artículo 771, la posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que tiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Es importante tener eh, en cuenta lo que es el interdicto. Hay una sentencia, la 00548 de fecha 8 de agosto del 2017, donde les recomiendo que hagan lectura, obviamente, de esta sentencia sobre interdicto restitutorio interpuesto por una persona para que ustedes tengan una idea de lo que refiere, pues, este tipo de situaciones con relación a lo que es la posesión, ¿no? También tenemos la etimología introductoria de la posesión, donde dice que la cosa está sometida a la voluntad de aquel que la tiene,
Así poseemos el apartamento o la bicicleta, o bien porque soy el dueño o porque me lo han prestado, etcétera, ¿no? El poseedor, por el mero hecho de su tenencia, con derecho o sin él, está protegido por el ordenamiento jurídico. En el lenguaje coloquial se puede establecer un estrechísimo paralelismo entre propiedad y posesión, que no es exacto desde el punto de vista jurídico. Esto porque la primera aproximación al mundo posesorio viene dada por la tenencia de la cosa, pero a su vez no siempre es última comporta del mismo significado. La posesión es ubicada por algunos dentro del ámbito de los derechos reales, mientras que por otro es una situación de hecho, existiéndose además una tercera postura, conocida como intermedia o ecléctica, que la considera como una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas y es considerada el sector más arduo y difícil del derecho privado. La palabra posesión también se deriva del término latino possessio, que para algunos se deriva de sedere, que significa sentarse, y otros lo relacionan con positio, pedium, que significa posición de pie. Sin embargo, la doctrina del derecho romano refiere que el término se asocia más bien a un poder jurídico de denominación, pero que debía entenderse como una literalidad excesiva. Si se observa la relación del hombre con una cosa desde el punto de vista jurídico, tal relación puede estar o no apoyada con el derecho real. En ocasiones, la persona se comporta como titular de un derecho real sobre una cosa y, en efecto, existe generalmente un derecho real que legitima, o sea, que legitima de alguna u otra manera la actuación de la persona. Ciertos derechos reales como la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación y la mayor parte de las servidumbres confieren en mayor o menor medida un derecho a poseer. El derecho denominado ius pucendi, que hablamos con anterioridad, este constituye un prius o un antecedente respecto al hecho de la posesión. Constituye un comportamiento de una persona respecto a esa cosa. Es el ejercicio de cierto derecho real. Al derecho del poseedor, la ley le otorga las respectivas acciones posesorias, así como un conjunto de prerrogativas o consecuencias jurídicas denominadas ius possessionis. Esto es en el derecho de posesión, entendido como el conjunto de facultades o prerrogativas atribuidas al poseedor por el hecho de serlo y no con prescindencia de que esta posesión esté o no basada en un derecho a poseer. ¿Sí? Eh, También podríamos dar unas concepciones históricas con referencia a la posesión. La importancia de la posesión se reseña desde tiempos antiguos, dada la necesidad del hombre de apropiarse de las cosas para satisfacer sus requerimientos. En un principio existió dificultad para distinguir entre posesión y propiedad. Se ha dicho que la posesión se perfila como un derecho que tiene entidad autónoma con proyección económica y social. No obstante, su conexión íntima con la propiedad. El fundamento teórico de la pretensión posesoria ha sido estudiado por los juristas, pasando por las teorías absolutas que no gozan hoy de predicamento, hasta las teorías relativas de Herring y Savini, que estiman que la posesión no es en sí misma un derecho, es proyectando luego otras directrices. Eh, Les recomiendo
la lectura de Savigny, les sugiero la lectura de Eloy Maduro Luyando, eh, María Candelaria Guillén, que de verdad son conocedores en la materia. Obviamente, realizar lectura propia del Código Civil venezolano en los artículos que se refieren a la posesión, a los bienes y los derechos reales. Tenemos que participar en estas clases en vivo para poder hacer feedback con relación a estos puntos o conceptos o criterios de autores muy importantes dentro de esta cátedra. Bueno, les agradezco de verdad enormemente que hagan investigación profunda sobre el tema, sobre la cátedra. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Encantada de haber compartido este objetivo con ustedes. Hasta luego.